recordar de todo este asunto de lo que vimos, fisiopatología, pues obviamente todo esto me va a llevar a la clínica. Entonces, ¿qué fue algo que hicimos aquí? Que de pronto, al menos no recuerdo si es que hice hincapié en eso, pero lo voy a hacer en este momento. Esta clínica de aquí es una clínica que pusimos y que hicimos hincapié para diferenciación, ¿no es cierto? Los criterios que me permiten hacer el diagnóstico diferencial entre estas principales patologías que habíamos conversado: neumotórax de tensión, neumotórax masivo y taponamiento cardíaco. Eso no quiere decir, doctores, que obviamente no va a tener otras manifestaciones que son comunes, no va a haber historia, o sea, no me van a servir para hacer una diferenciación, así que cuidado con eso. No es que no existen las otras manifestaciones, sino que las que pusimos en ese cuadro son las que me permiten hacer el diagnóstico diferencial, porque igual todas en algún momento van a tener tiraje intercostal, ¿no es cierto? Todas van a tener taquimia, todos van a tener cianosis en etapas finales, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que no las hemos puesto. O sea, si tú lees nuestro manual guía, pues obviamente te va a hablar del tiraje, te va a hablar de la taquimia, te va a hablar de la cianosis, te va a hablar de patrones respiratorios, aquí hay alteraciones en la expansibilidad, sí, pero aquí vimos lo que me permite, que eso es lo que uno tiene que tener mucho más en la cabeza, es decir, tengo que tener el todo de la cianosis, el tiraje intercostal, los músculos que entran, patrones respiratorio, abdominal, tórax abdominal, todo eso lo tengo que tener en la cabeza y está muy bien, pero es muy importante saber diferenciar entre estas patologías. Es decir, ¿por qué? Porque obviamente sus tratamientos y su manera de solucionar las cosas va a ser un poquito diferente. Entonces, hay sus pequeñas diferencias, aunque también tienen caminos comunes. Entonces, si yo tengo un neumotórax, ¿no es cierto? Un neumotórax. He descubierto un neumotórax, ¿no es cierto? Recalcando, A, B, C toda la vida, ¿no es cierto? En la B me doy cuenta que no tengo ventilación, tengo un problema de ventilación y vimos las características aquí que me llevan a decir, esto muy probablemente se trate de un neumotórax a tensión, pues el tratamiento, pues no hay otra cosa más, lo más sencillo del mundo, descompresión, pues. Descomprimir ese tórax. Ese es el tratamiento, o sea, es lo que hay que hacer. Hay que sacar el aire que se encuentra en la cavidad pleural. Este aire que se había quedado por estos lados, tenemos que sacar. Entonces, hasta la edición pasada, podríamos decir, de lo que es nuestro manual, la edición pasada, la sugerencia, mejor dicho, del tratamiento era utilizar, pues, una aguja en el segundo espacio intercostal. En el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Esa era la sugerencia que se daba hasta en la edición pasada. Pero, ¿cuál fue el problema de usar este tipo de aguja? Si usted se acuerda acá, nosotros tenemos, el problema es el siguiente, es decir, los estudios de qué tan útil es lo que estamos haciendo, pues nos dieron el siguiente resultado. El problema es el siguiente. Aquí tengo la pleura, que ahora sí la voy a poner bien pegadita al pulmón. La pleura, ¿no es cierto? Y si usted se va a anatomía, aquí hay una situación. La pleura bajaba, ¿no es cierto? Perdón, disculpe. La pleura bajaba por la cara posterior de lo que sería desde el segundo espacio hasta cerca prácticamente del cuarto quinto espacio por detrás del esternón y de ahí se empieza a desviar el uno mucho más hacia la línea medio clavicular y otra no tanto. Pero ¿cuál es el detalle? En el segundo espacio intercostal, muchas de las punciones que se estaban haciendo, en vez de llegar aquí a la pleura, estaban llegando demasiado mediales. Eran demasiado mediales y no llegaban a la pleura para lograr hacer la descompresión. Entonces, había muchos errores en eso. Y no era tanto por el tamaño, sino por el sitio de la punción, el tamaño de la aguja, ¿no es cierto? Entonces, si tú ves el tamaño de la aguja, ya con una aguja de 5 centímetros, según lo que sabemos, el 50% de las posibilidades de tener una punción correcta. Si este es mayor de 5 centímetros, estamos hablando de 6 centímetros hacia arriba, pues esto va a subir hasta un 90% de posibilidades de llegar a descomprimir la pleura, pero sin utilizar el segundo espacio intercostal, sino que en lugar de usar el segundo espacio intercostal, podamos usar más bien el quinto espacio intercostal. Quinto espacio intercostal, ¿no es cierto? Justamente por delante, un poco por delante de la línea axilar media. Ese es el sitio donde vamos a hacer la punción, justamente un poquito por delante de la línea axilar media. En ese punto, ahí es donde voy a colocar la aguja, ¿no es cierto?, en ángulo de 90 grados y voy directo hacia la cavidad pleural para poder descomprimir mi tórax. Y con eso obviamente va a mejorar la ventilación. Entonces el segundo paso
de mi tratamiento es, ya mejoré la ventilación, ¿qué voy a hacer con este paciente? Pues colocación de tubo de tórax. Colocación del tubo de tórax, que es la colocación que la puede hacer el cirujano, la puede hacer el médico de emergencia, también la puede hacer el médico intensivista. Colocación de tubo de tórax, y este igual va a utilizar el quinto espacio intercostal, ¿sí? Y se va a colocar esto, pues obviamente en una trampa de agua se llama esta situación, para que reciba el famoso tubo de tórax. Entonces ahí ya tengo salvada la vida de mi paciente, ¿no es cierto? Y con ese tipo de descompresión a ese nivel. Eso sería el neumotórax, atención. Ahora, si hablamos del famoso hemotórax, aquí el hemotórax masivo. Entonces ya habíamos dicho que para que sea hemotórax masivo debe tener y superar los 1500 ml. ¿No es cierto? De colección. Entonces, si te acuerdas de la clase de grados de hemorragia, pues 1500 ya estamos hablando de un grado considerable de hemorragia. Entonces, debe superar esos 1500. Entonces, primero va a ser visible, va a ser muy visible en una RX, pero sobre todo, acuérdate nuevamente, acá ya dijimos cuáles son las características para decir esto muy probablemente sea un hemotórax masivo. Ahora, un hemotórax masivo entonces sí me va a llevar a un estado en el paciente, como te decía, a ver, espero no confundirte, el neumotórax, atención, cuando hablamos de fisiopatología, acá, por aquí estaba en algún lugar, aquí, cuando hablamos de fisiopatología, caíamos siempre en esto. Disculpe que sea tan redundante en esto, en la disminución del gasto cardíaco, por lo tanto, shock hipovolémico. Entonces, este paciente te va a llegar con características de un shock hipovolémico, que ya lo discutimos. Entonces, en tu tratamiento de una, pues vas a canalizar vías, ¿no? Tratándolo como shock hipovolémico. Pero vas a continuar con A, B y C, te vas a dar cuenta que es esto, y una vez que mejora tu paciente con la punción, pues tú ya puedes nuevamente dejar en dosis de mantenimiento esto y disminuyes tu reposición de líquidos. Se acabó, no hay problema. ¿Ok? ¿Estamos listos? Sí, eventualmente puede presentarse así. Ahora, puede ser, yo sí he visto mucho, que llegan con un neumotórax a tensión franco sin manifestar realmente un shock hipovolémico. Entonces, uno de entrada canalizas vía no por shock, sino porque se canaliza siempre vía, das la dosis y te das cuenta de esto y sigues con tu tratamiento. Pero puede ser que llegue con manifestaciones de shock hipovolémico. Este señor va a llegar también igual con manifestaciones de shock hipovolémico. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues obviamente canalizar vías y tratar como shock hipovolémico. ¿Sí? Pero este señor va a ser mucho más franco en su shock hipovolémico y no va a mejorar a menos que tú identifiques que tienes un hemotórax masivo. Es decir, es el paciente que tú lo tratas, lo vas a tratar, vas a entrar a tratar a este paciente con su hemotórax como un shock hipovolémico y posiblemente no tenga respuesta, tú ya pasas los 2000, pasas esto y no hay respuesta. Si no te diste cuenta en el hemotórax masivo, no es respuesta nula y ahí es donde te puedes perder. Por lo tanto, llega con shock hipovolémico, pasas la reposición de líquidos y luego, ¿qué vas a hacer? Pues hacer tu ABC. Y en ese AB, en el B, ya deberías identificar el hemotórax masivo. Entonces, ¿qué va a pasar con el hemotórax masivo? Pues este señor va a tener el mismo tratamiento que el otro. No, no hay como colocar aguja, pero sí vas a tener que ir al tubo de tórax. Vas a tener que llegar al tubo de tórax, sí, para ponerlo en trampa de agua. Nada más que aquí el cuidado, vas a tener que tener mucho cuidado. En este caso, el tubo de tórax vas a tener cuidado en qué? En la cantidad de sangre. Si la cantidad de sangre supera los 400 ml, es decir, pusiste el tubo de tórax y de entrada fue mayor a 400 ml, este paciente se va a quirófano. Sí, se va a quirófano. Este paciente tiene que ser evaluado por un cirujano, en este caso, pues de preferencia, el cirujano cardiotorácico. Si mi paciente tiene una producción mayor de 200 ml hora en 4 horas, sí, este paciente se va a quirófano. ¿Sí? Si mi paciente, ¿no es cierto? Y eso sí, sí nos ha pasado, parece que se estabiliza, lo subimos a piso con su tubo y cuando está ahí empezamos a ver que empieza a tener así como que signos de un hematocrito bajo, hemoglobina baja, está pálido, entonces uno dice puede ser por la pérdida sanguínea, lo ves hemodinámicamente estable, entonces tú coges y empiezas a pasar sangre. Se estabiliza después de pasar tus paquetes de sangre y nuevamente otra vez baja el hematocrito, es decir, es un paciente que empieza a tener necesidades de lo que sería pues transfusiones sanguíneas.
¿sí? Cuando empieza a tener mucha necesidad de transfusión sanguínea, ese paciente es candidato para irse a quirófano. Y obviamente lo más evidente sería un paciente que se estabilizó y que luego de haber estado estable continúa el sangrado y de pronto empieza a tener una alteración hemodinámica. Es decir, se vuelve nuevamente inestable. Entonces ese paciente se va para acá. Y pongámoslo una vez acá en el otro de tórax. En cambio, tubo de tórax hacia abajo, los de sangre. Tubo de tórax por aire. ¿Cuál sería la parte que me puede llevar a pensar que hay algo más? En cambio, cuando pusiste un neumotórax por neumotórax el tubo, cuando hay la persistencia, es decir, ya pasó el tiempo, persistencia, y hay un flujo de aire continuo. No ves ninguna mejoría, no ves que disminuye, porque se supone que ya una vez que tú entraste, en el caso del neumotórax, entraste acá con el tubo, ¿no es cierto? Lo colocaste en la parte pleural, esto va conectado a una trampita de agua, y aquí ves cómo salen las burbujitas. Entonces se supone que esta cantidad de aire ya va a ir disminuyendo y por lo tanto el burbujeo, por decirlo de alguna manera, tiene que ir disminuyendo. En 24 horas, 48 horas, esto tiene que ir disminuyendo poco a poco, ¿sí? El organismo por sí solo va a cerrar cualquier herida acá, esa es una de las ventajas, ¿sí? Por eso, si tú ves ahí el porcentaje de pacientes que necesitan cirugía, realmente es bastante bajo, hasta el 10% de ellos necesitan una cirugía, la gran mayoría de estos pacientes es suficiente con el tubo de tórax. Pero si tú ves que ya pasa 24 horas, esto no baja, ya pasa 48 horas y sigue en la misma intensidad, uno que tiene que sospechar que puede ser que exista una lesión a nivel traqueal, bronquial, a nivel de la vía respiratoria, y peor aún, si aquí empiezas a encontrar líquido intestinal, puedes estar pensando que hay una lesión de esófago que está por la parte posterior y que me está llevándome aquí líquido gastrointestinal, por decirlo de alguna manera, y ya vamos a hablar por qué puedo conseguir también aquí líquido intestinal, ya lo vamos a ver más luego. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces yo tengo esto, tengo acá, listo, ese es mi control en este paciente. Tubo, hemotórax, tubo de tórax, tener mucho cuidado con la producción de ese tubo y con eso pues soluciono a mi paciente. Si estos no cumplen ninguno de estos criterios de quirófano, pues asunto arreglado, la situación se acabó. ¿Qué más podemos hacer, doctores, acá? Pues nada más. Ese es nuestro tratamiento, porque en shock ya lo vimos. Y taponamiento cardíaco. Este quizás sea uno de nuestros principales retos para cada uno de nosotros, porque no somos cardiotorácicos y podría ser uno de los problemas que más podríamos estarnos enfrentando. Y nuevamente ya vimos acá cuáles son las características del taponamiento cardíaco. Acuérdate también que el taponamiento cardíaco me puede llevar a algo, pongámoslo por acá, que es a la actividad eléctrica sin pulso. Ahora, la actividad eléctrica sin pulso obviamente tiene muchas razones. Actividad eléctrica sin pulso puede estar dado por una hipocalcemia, hipercalcemia, hipoglicemia, hipoxia severa, hipotensión. Es decir, hay una infinidad de cosas que podrían llevarme a una actividad eléctrica sin pulso. Entonces, acá en trauma, uno tiene que empezar a pensar en trauma. Si estoy en trauma, lo primero que se me tiene que estar ocurriendo es que hay un trauma de corazón que puede darme un taponamiento cardíaco. Entonces, este taponamiento cardíaco puede producirse por heridas, obviamente, igual que cualquiera de las demás, heridas abiertas y heridas cerradas. Cualquier herida abierta que esté cerca de la línea media, pues mientras más cerca de la línea media, tengo que estar sospechando de este tipo de cosas. Cualquier herida que se encuentre en la parte posterior entre las dos escápulas, entre los dos omóplatos, pues también tengo que estar pensando que puede haber un tipo de lesión en ese sentido o una lesión de los grandes vasos que también ya vamos a ver a continuación. Entonces, tengo taponamiento cardíaco, puede llevar una actividad eléctrica sin pulso. Por definición, doctores, actividad eléctrica sin pulso es cualquier ritmo que encuentres en el electrocardiograma y que el paciente no tenga pulso. ¿Sí? Cualquier ritmo que haya en el electrocardiograma, la American Heart Association define que esto es cualquier ritmo que tú tengas en el electrocardiograma, cualquiera que veas y no tienes pulso, eso es actividad eléctrica sin pulso. Pare de sufrir. Entonces,
¿Qué voy a tener con este paciente? Con este paciente, pues obviamente el tratamiento de un taponamiento cardíaco va a ser absolutamente el mismo. Pero aquí, doctores, aquí sí, lo ideal, si tú estás en Palo Hondo va a ser difícil, pero lo ideal es que ese paciente tiene que estar manejado con electrocardiograma. Sí, eso es lo ideal, pero obviamente en Palo Hondo no vas a tener este problema, así que hay que sospecharlo. ¿Cómo lo vas a sospechar? A través de los signos clínicos que vimos acá arriba en la clase pasada. Entonces, ¿qué va a pasar acá, doctores? Tratamiento, pues igual, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Si está tapado el corazón, pues lo que hay que hacer es destaparlo, o sea, descompresión. Entonces, aquí pues lo ideal sería pues llegarlo a una toracostomía, es decir, cirugía, para que el especialista tenga que hacer lo que tenga que hacer. El otro nivel se me ocurriría a mí ponerlo como que sería la ventana pericárdica. Y el nivel que eventualmente, y espero realmente de todo corazón que nunca nos toque hacerlo, ¿sí? Sería hacer la pericardiocentesis. Y aquí tenemos, lo ideal es que esto sea con eco, ¿sí? Que la pericardiocentesis sea con eco. Sí sería lo genial con eco, ¿sí? Pero estando en Palo Hondo, pues no vas a poder hacer esta situación. Decíamos alguna vez, ¿por qué un paciente con toracostomía es probable que sí lo podamos mantener y sostener? Porque por aquí no sé si lo pusimos, debemos haberlo puesto en algún lugar de este gran país. Porque básicamente, te acuerdas que decíamos, y aquí está, decíamos que tenemos el famoso pericardio. Acuérdate que el pericardio tienes un pericardio que es pericardio fibroso. Entonces, cuando tú hablas de alguna lesión, cuando estás hablando de alguna lesión a nivel de nuestro amigo el corazón, ¿no es cierto? Lesión incluso por arma de fuego, corto punzante, lesiones cerradas, todo ese tipo de cosas pueden causar laceraciones en cualquier punto de la pared de mi corazón y va a producir, por ejemplo, pongámoslo como por aquí, si ponemos acá, y va a producir la salida de flujo de sangre, obviamente, y pues el pericardio fibroso ventajosamente va a funcionar como un tapón, como una especie de malla que lo va a contener al sangrado y va a permitir que ese paciente pueda vivir un tiempo más, porque obviamente eh, funciona como esa compresión directa, que es lo que siempre se hace para tratar heridas. El caso que yo más recuerdo acá es una paciente que más o menos como a las 10 de la noche, entre 8 y 10 de la noche, no estoy muy seguro de la hora, fue asaltada por el sector de la Marín, algunos deben conocer Quito, ¿sí? Y fue herida con un arma cortopunzante a nivel de lo que sería su tórax. Cuando llegó a emergencia, se pensó inmediatamente en un hemotórax a tensión, se colocó los tubos torácicos y al tener los tubos torácicos la paciente no mejoraba, se sospechó de un trauma corazón por la situación, se pudo hacer un ecofaz. Al hacer el ecofaz nos dimos cuenta que sí, que había un taponamiento cardíaco y ese paciente tenía que ir a quirófano para solucionar ese problema. ¿A qué horas entró a quirófano? Entró alrededor de las 5 de la mañana. Imagínate el tiempo que pasó aproximadamente desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces, sí me permite este tipo de lesiones un tiempo. Ahora, sí, si la lesión obviamente es demasiado grande y sobrepasa esto, pues obviamente ahí sí va a ser algo mucho más difícil de controlar, ¿sí? O de pronto, pues el taponamiento, o sea, el sangrado acá, esto no se controla, ¿no es cierto? Sigue creciendo aquí el tamaño o la cantidad, aumentando sería la palabra en vez de creciendo, aumentando el tamaño de sangre acá, pues obviamente tengo que hacer algo. Entonces, primero, la opción sería la toracostomía para que el cirujano encargado pueda hacer cualquier descompresión en este paciente, sí, sería hacer la toracostomía. La ventana pericárdica ya es algo emergente que lo haces en quirófano, también lo hace el cirujano, ¿no es cierto? Es entrar por nivel subsifoideo, hacer una pequeña ventana para llegar a la cara inferior del pericardio, ¿no es cierto? Si nosotros también no están arriba, pongámoslo por acá, debes recordar que aquí tengo el señor diafragma, ¿sí? Y tenemos aquí una pequeña parte de nuestro corazón, ¿sí? Sobre todo las personas que tienen corazón. Entonces, acá tenemos una pequeña parte que obviamente se encontraría en este punto de aquí, cambiémosle de color a esto, acá, ¿no es cierto? Que sería en contacto con eso, con el diafragma. Y aquí nosotros tenemos pues el apéndice o la apófisis sifoides de nuestro amigo, el famoso esternón. Entonces, por acá tendría yo, y usted también, el reborde costal del último cartílago
del último cartílago de la última costilla verdadera, que sería la séptima, ¿no? Entonces, en este punto subsifoideo, sí, por debajo de las subsifoides, el cirujano puede entrar y lograr llegar hacia el corazón, sí, en este puntico, para poder hacer la descompresión y colocar un catéter o algo por el estilo para descomprimir. ¿Cuál es el detalle? Que si es que hay una lesión bastante grande acá arriba, sí, había que suturarla. Entonces, si este paciente, después de descomprimir y pasar líquidos, no mejora, pues ese paciente tiene que irse a toracostomía. Es decir, este es un paso para descomprimir, nada más. O sea, no vas a sacar absolutamente nada más en este paciente con la membrana pericárdica. La toracostomía, pues sigue siendo lo ideal. Pero a veces, como les digo, algo parecido a lo del pulmón, a veces es suficiente con una descompresión. Descomprimir y se acabó. A veces es suficiente. Otras veces, pues, no es así. Y la pericardiocentesis, con eco, pues genial, pero si estás en palo hondo, no tienes eco, pues ya nada, ¿no? Pongámoslo aquí a nuestro amigo, el señor Tom Esternón. Ok. El señor Tom Esternoncito para acá arriba. Eso no me interesa. Aquí tenemos el último de los moicanos. El último de los cartílagos. Y aquí viene la historia y todo lo que tú quieras, ¿no? Sí. Séptima, octava, novena y décima. Sí, que son las que comparten, tienen un amor compartido. Cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. Séptima, no, octava, novena y décima comparten el cartílago, un cartílago que va a ser la articulación con el esternón. Ok, listo. Entonces, vamos a localizar un punto, ¿no es cierto?, que se encuentra entre la apéndice o la apófisis de nuestro amigo el esternón y el reborde costal. En ese punto vamos a hacer, este es nuestro punto de punción, aquí. Ese es el punto de punción. Aguja más allá de 6 centímetros, ¿no es cierto?, la que vamos a utilizar para hacer una pericardiocentesis con punción, ¿sí? Entonces, vas a entrar en ese punto, pero, y aquí pongamos el otro dibujito por acá, ¿sí? Pongámoslo, a ver cómo lo ponemos, ya pongámoslo así. Este es el esternón, el paciente acostado, aquí está el esternón, ok, aquí estaría la columna vertebral, la columna vertebral, el señor sacro, ¿no es cierto? Aquí estaría lo que los comunes mortales llaman pupo, el ombligo, y aquí estaría la sínfisis del pubis. Ok, aquí estaría, sí, el cuello de mi paciente, el mentón, ¿cierto? Y su cabeza, ¿cierto? Ahí está el cabezón. Ok, listo. Entonces, de pronto cambiémosle aquí el color a este para que diferenciar un poquitín aquí a la piel. La piel, el ombligo y sínfisis de pubis. Perfecto. Entonces, acá pues estaría este terco corazón, ¿no es cierto? Que estaría, aquí pongamos primero el diafragma para poder orientarme un poquitín. El diafragma estaría por aquí, ¿sí? Y este terco corazón estaría por acá. ¿Ok? Ahí tendrías al corazón. Perfecto, listo. Entonces, el punto es el que pusimos acá de amarillo, ¿sí? El que está a tu lado izquierdo de tu pantalla o derecho de tu pantalla a tu izquierda, ¿sí? Acá, sí, ese es el punto. Aquí es el punto de punción. Aquí, ¿qué tiene que estar esta aguja? La aguja que vas a introducir acá tiene que tener 45 grados de inclinación respecto a quién, hacia la pared, ¿sí? Entonces, de aquí, pongámosle por aquí, esto de aquí tiene que tener 45 grados. 45 grados. Esa es la inclinación que vas a utilizar de tu aguja. Y segundo punto que vas a hacer, una vez que esté inclinado, aquí pues pongamos, ya me tocó terminar un poquito el esternón para poder simplemente ubicarnos un poquitín, ¿no es cierto? Aquí estaría la señora clavícula, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, más o menos a esta altura estaría el hombro de mi paciente. Entonces, aparte de la inclinación que acabo de decirte de casi 500 grados, de 45 grados, está inclinado y tiene que ir dirigida la aguja hacia lo que sería el hombro izquierdo. Acá, la dirección es hacia el hombro izquierdo, hacia ese hombro izquierdo, 45 grados y hacia el hombro izquierdo. ¿Para qué? Para intentar llegar, pues, obviamente, a este punto, aquí, al pericardio. Ahora, dos cosas esenciales. Nunca entres en 45 grados. ¿Cómo así, doctor? Primero fija los 90 grados.
primero ponte en un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Primero fija los 90 grados, así de una. Pones 90 grados con la piel y de ahí, cuando estás seguro de que estás en 90 grados, vas a calcular los 45 grados. Calculas, es decir, que es un punto medio, si te das cuenta, por decirlo de alguna manera, porque todo esto obviamente no vas a poder. Graduador, por favor, no hay eso, ¿no? Entonces, todo va a ser bastante subjetivo. Entonces, en un punto medio entre los 40 y el plano y el de la piel, en este punto, en la mitad, logras los 45 grados. Entonces, primero te pones, puedes incluso hasta puncionar la piel, es decir, la parte de tu bisel de la aguja entra en la piel muy superficialmente, no vas profundo, y una vez que está en la piel, te inclinas los 45 grados. En la piel entras de 40 grados, te inclinas a 45 y te vas y te diriges hacia el hombro izquierdo, te vas hacia el hombro izquierdo. Primer punto, entonces, entrar en 90, inclinar a 45 y ahí sí introducir. Segundo punto es que todo el tiempo tiene que ir en succión. Tu émbolo. Obviamente no antes de entrar, porque si te vas antes de entrar en la piel y jalas el émbolo, pues te vas a quedar con el émbolo acá afuera. Ya una vez que entraste a la piel en 90 grados, entraste en 90 grados, calculas los 45 grados y empiezas a introducir la aguja, en ese momento tú tienes que entrar en succión. De manera que en el primer instante que tú llegues a pericardio, cuando llegas a pericardio, ¿no es cierto? Acá está tu jeringuilla, ¿no es cierto? Tu jeringa, de manera que como vas en succión, en cuanto entras a pericardio, esto se llena de sangre. Llegaste a donde tenías que llegar. ¿Captó el mensaje? Pregunta, ¿qué pasa si pinchas el corazón? Nada, pues una aguja, o sea, no vas a utilizar, ¿no es cierto?, el cuchillo de Rambo para coger y hacer esto, ¿no? Entonces, alguien me preguntó, doctor, ¿y qué pasa si cojo la aguja? No pasa nada, no pasa nada, no, lo pinchas y se acabó. Y obviamente, si el paciente estuviera en un electrocardiograma, pues vas a ver que hay una alteración en el electrocardiograma, de ley, eso es así. Pero acá se supone que estás en palo hondo y en palo hondo no tienes nada más. Sospechas que hay un taponamiento cardíaco, estás dando reposición, tu paciente no se estabiliza, el taponamiento cardíaco sigue y tú dices, tengo que descomprimir porque tengo que descomprimir, así que entras de esta manera, ¿ok? Para poder descomprimir y mejorar a tu paciente. Obviamente, este paciente hay que seguir manteniendo reposición de líquidos y todo este tipo de cosas en este paciente. Entonces, ahora, lo ideal, doctores, pues obviamente, pues eco, que esto sea con eco. Sí, eso es lo ideal. Ese es el punto ideal de poder hacer este tipo de maniobras, mis estimados doctores. Entonces, esa sería la situación del taponamiento cardíaco. Entonces, en pocas palabras, doctores, siendo ya muy objetivos en nuestro manejo, si yo tengo un paciente que estoy en palo hondo haciendo mi rural y sospecho que tengo taponamiento cardíaco, pues es un paciente que tengo que referir. Se acabó. Para de sufrir. Así de sencillo y así de fácil. Pero si tú estás aquí en emergencia, en el Isidro Ayora, es un paciente que vas a tener que descomprimir y va a tener que ser valorado por el cirujano para que intente hacer una ventana pericárdica, y si estás en hospitales de mayor complejidad, tendrá que ser valorado por el cardiotorácico para ver si tiene que hacer alguna otra situación. Entonces, estos pacientes, como te digo, ideal manejar siempre con electrocardiograma. ¿Ok? Listo. Entonces, tienes el taponamiento cardíaco y tendríamos el último que está acá, que es paro. El paro por contusión, paro por trauma, sí, paro cardíaco, el paciente que entra en paro. Entonces, doctores, vamos aquí. Este es uno de los más complejos, doctores. Esto sí es, luchar con esto realmente es bien complejo, bien difícil, es hasta a veces hasta frustrante para uno como médico porque uno hace todo y no logra sacar al paciente. Entonces, tengo un paciente que en paro cardíaco por trauma. Okay. Entonces, este paciente, doctores, primera cosa que usted tiene que tener súper recontra que claro, diagnóstico de paro, doctores. ¿En qué momento, doctores? Pregunta para cada uno de ustedes. ¿En qué momento, doctores, digo que el paciente está en paro cardíaco? Cuando no hay ¿En qué momento doy el diagnóstico? ¿Perdón? cuando no hay actividad eléctrica. No hay actividad eléctrica. Pero ¿cómo lo mides, mi estimada Leslie? Claro, no hay actividad eléctrica. Está en asistolia, ¿no es cierto? Está en asistolia, en pocas palabras. Pónganse todos en este plano. Estás en palo hondo, ¿no es cierto? No tienes electrocardiograma. Y tú tienes que dar el diagnóstico. El paciente está en paro cardíaco.
¿Cuándo dice el paciente está en paro cardíaco? Cuando el pulso La impulso. inconsciente sin pulso. Ajá. Esa es. Son dos cosas, doctores. Dos cosas, siempre. A never, forever. O sea, claro que tienes que utilizar el electrocardiograma y todo eso, pero para el diagnóstico, entonces aquí interviene algo que se llama, junto con la ATLS, las normas del ACLS. Sí, las normas del ACLS o también podríamos decir BLS, aunque en este inicio sería BLS, es decir, soporte vital básico y soporte vital avanzado, ¿no es cierto? ATLS, soporte vital en trauma, ACLS, soporte vital básico y avanzado, BLS, perdón, y ACLS. Las normas que están dadas por estos señores, así como que haciéndole un poco la diferenciación, trauma, que es el área acá, aunque ya lo hablamos, ATLS, está normado por el Colegio Americano de Cirujanos, ¿no es cierto? El Colegio Americano de Cirujanos, y estos, en cambio, están normados por la AHA, lo que sería la American Heart Association. Entonces, ¿cuál es el detalle? Así como ATLS te dice, todo paciente que está hipotenso, ¿no es cierto? Que decíamos está hipotenso, que tiene hipotensión y que está copálido y frío, eso es shock hipovolémico hasta que no se demuestre lo contrario. Las normas acá, en cambio, me dicen que todo paciente que se encuentre con dos cosas, ausencia de pulso e inconsciente, ese paciente está en paro cardíaco hasta que no se demuestre lo contrario, pare de sufrir. Es decir, como les digo, de palpo pulso. Ahora, el pulso que siempre sirve, acuérdese a never forever, el pulso carotídeo, pulso central, no sirve otro pulso. Usted tiene que palpar el pulso y si no hay pulso y el paciente está inconsciente, ese paciente está en paro cardíaco. ¿Por qué es importante, doctores? Porque una vez que tú estableciste el diagnóstico de que el paciente está en paro cardíaco, de one ping pong, sin nada que pensarlo, RCP, resucitación cardiopulmonar. Así como en ATLS te decía, paciente que tú dices que está hipotenso, pálido, frío, ¿no es cierto? Shock hipovolémico, ¿qué hay que hacer? Reposición de líquidos y se trata como shock hipovolémico hasta que no se demuestre. Entraste de una. Acá también, paciente inconsciente sin pulso, RCP, se acabó, no estás pensando, a lo mejor es un problema de alteración del desequilibrio hidroelectrolítico porque la bomba de sodio y potasio, no, nada, se acabó, RCP, pum, se fuiste a dar masaje cardíaco, pero estamos hablando de trauma. Es decir, aquí tengo un componente bastante complicado. ¿Por qué? Porque yo no sé, y nadie va a poder decirte, al menos que existió un testigo en ese momento, que te diga que de pronto fue primero el paro y por el paro cardíaco que tuvo el paciente soltó el volante de su vehículo y se tuvo un accidente, se estrelló con un poste, una cosa es, o fue al revés, que primero fue él se golpeó, primero hubo el accidente y el accidente lo llevó al paro cardiorrespiratorio. Ahora, el paro cardiorrespiratorio, doctores, nosotros si hablamos de esta situación de paro, pues obviamente nosotros debemos saber que en trauma, pues por lógica, los paros cardiorrespiratorios van a estar produciéndose por hipoxia severa, la hipovolemia, obviamente, y algo que tienes que acordarte, a never forever, trauma de corazón. Sí, trauma de corazón. Y ese trauma, insistimos, puede ser abierto o cerrado. Abierto o cerrado. Ahora, los sitios de trauma de corazón que son los más comunes, sobre todo en traumas cerrados, primero, o sea, vamos por esta parte. Vamos así, para poder orientar. Primero, ¿cuándo voy a sospechar de eso? ¿Por qué no me preocupo de la hipoxia y la hipovolemia? No me voy a preocupar por la hipoxia y la hipovolemia porque a la final, cuando estoy haciendo A, B y C, voy a tratar cualquier situación de hipoxia y hipovolemia que se encuentre en mi paciente. Sí, no sé si me hago entender en eso. Tú estás haciendo A, B, estás igual tratando eso. Pero el taponamiento cardíaco, como decíamos, ya me va a causar otro tipo de cosas. Y lesiones de trauma cardíaco, ¿cuándo las puedo sospechar? ¿Cuándo debo sospechar? Primero, ¿en qué tipo de accidentes? Primero las vas a sospechar en pacientes con caídas mayores de 6 metros. Por eso está la importancia del triaje en el capítulo 1, donde dice cuál es la altura que se debe sospechar que puede haber un paciente que necesite ser trasladado. Un paciente que cayó más allá de 6 metros podría eventualmente tener un trauma cardíaco, por eso es criterio de traslado. Segunda situación, la colisión peatón-vehículo. Colisión, es decir, pacientes que han sido atropellados o como se va a decir, arrollados.
fue arrollado por el carro. Entonces ese paciente también es un paciente candidato obviamente a tener un trauma contuso del corazón, estamos hablando de los contusos, de los cerrados, y también pues obviamente pacientes donde hubo problemas de desaceleración, pacientes que tuvieron accidentes de desaceleración. Estos pacientes que tuvieron ese tipo de accidentes, usualmente, podemos asociarlo ahí, son colisiones vehiculares. Colisiones vehiculares, sobre todo en la moto-auto, entonces también son candidatos a tener este tipo de cosas. Ahora, este tipo de lesiones, ¿dónde van a producir, o este tipo de accidentes, o estos tipos de mecanismo de trauma, dónde van a producir mayor lesión a nivel de nuestro corazón? Bueno, realmente son varios sitios donde podrían causarnos lesiones, sobre todo a nivel de los atrios, sobre todo los de desaceleración, de pacientes que tienen golpes a nivel también de, me estaba olvidando, esa desaceleración, cuando no usaron cinturón de seguridad. Acuérdate que hablábamos de eso. No, el carro va en una dirección, no usa cinturón de seguridad y el paciente va hacia adelante, golpearse con el tablero, golpearse con el volante, nos puede causar lesiones de desaceleración. Atrios, ese sitio, son las paredes más débiles de nuestro corazón. Los atrios pueden darnos problemas valvulares, desgarros valvulares, puede darnos lesiones de lo que sería pared, las lesiones internas de pared y lesiones externas, es decir, no veo nada por fuera, pero por dentro tengo una lesión que está causando el sangrado. Entonces tengo lesiones en atrios, en válvulas y en paredes. Sí, obviamente la pared incluye los ventrículos, pero los atrios, válvulas son los que más sensibles y que pueden estar en este tipo de pacientes. ¿En qué otro tipo de paciente voy a sospechar, independientemente de este mecanismo de trauma? Es en aquel paciente joven que yo ya lo tengo, por decirlo de alguna manera, monitorizado, ¿sí? Y que no tiene ningún antecedente cardíaco. Y cuando yo coloco el electrocardiograma, cuando voy a monitorizar mi estimado paciente y lo pongo en el electrocardiograma, este paciente me va a dar usualmente bloqueos de rama, sobre todo bloqueo de rama derecha. Sí, bloqueo de rama derecha, que usted ya debe estarse acordando. El doctor Galarza me dijo que ustedes dominan esos bloqueos. Sí, entonces tengo también la presencia de extrasístoles, sístoles obviamente prematuras y cualquier ritmo de paro. Los ritmos de paro, escucha articular, taquicardia ventricular, ¿no es cierto? Taquicardia auricular, todos estos ritmos de paros que podremos, ondas torcidas en su traducción al español, ¿no es cierto? Todas estas ritmos, con un paciente que fue sano, yo tengo que tener sospecha. Sí, entonces voy a sospechar que hay una lesión de corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, como te digo, esto es como que un poquito secundario. ¿Por qué? Porque a la final es un paciente que lo vas a encontrar sin pulso, inconsciente, RCP de One Ping. Se acabó. Como viene el trauma, al mismo tiempo que estoy haciendo RCP, al mismo tiempo yo tengo que iniciar mi ABC. ABCD, ¿no es cierto? Ya saben todas las siglas. Entonces, este es el primer nivel de manejo de estos pacientes. ¿Por qué? Es súper importante, porque yo voy a empezar a dar masaje cardíaco y ya tenemos que aprender cuándo un masaje cardíaco es eficaz, tiene sus ciertas características. El masaje cardíaco eficaz, no todos los masajes cardíacos, yo he visto verdaderas tristezas cuando veo gente dando masaje cardíaco, ¿sí? Y tanto en maniquís como en vida real he visto cosas que realmente da pena, pero actualmente lo que estamos haciendo es mejorando mucho en esto. Entonces, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque vamos a suponer que este paro cardíaco era por un problema de hipoxia. Yo no sabía, yo simplemente llegó el paciente, yo todavía no sé nada, pulso inconsciente y empiezo a dar masaje cardíaco mientras mi amigo está haciendo ATLS. En ATLS, este paciente está inconsciente, Glasgow 3, ¿qué vas a hacer? Intubar. Tienes que intubar, o sea, el paciente no está en A, puede estar permeable, la B no está ventilando, intubar. Lo intuba al paciente y en ese momento cuando empieza a intubar al paciente y empieza a dar AMBU, mejora la hipoxia y mi paciente sale a lo que sería, por decir que solo fue un ejemplo, va a pasar a recuperar la circulación espontánea.
Entonces, una recuperación de circulación espontánea, es decir, me fue bien. ¿Sí? Es decir, en este punto, doctores, es como que casi lo estoy haciendo a ciegas. Yo tengo un paciente inconsciente, sin pulso, con antecedente de un accidente de tránsito, ¿y qué voy a hacer? ABC, LSP. Y de pronto mi amigo, el que estaba, yo estoy haciendo el LSP, y mi amigo le puso el tubo, y una vez que lo conectó al AMBU, el paciente mejoró, recuperó la circulación espontánea, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues voy a hacer, ya tengo pulso, en pocas palabras. Es un paciente que ya tengo pulso. No es que el paciente ya está despierto, ¿no? Un paciente que ya tengo pulso. Entonces, al tener pulso con este paciente, pues voy a seguir y continuar con los dos protocolos. Y aquí vamos a llegar, en esta partecita, por este lado, vamos a llegar solo hasta aquí. Continúo con mi protocolo de ATLS y continúo con mi protocolo de ACLS. ¿Sí? Porque una vez que recuperas el pulso, tienes que ver si ese pulso es desfibrilable, si tienes que hacer cardioversión. Entonces, eso ya es otra historia. Pero eso lo vamos a dejar para cuando toque esa parte respectiva. Doc, ¿Sí? Ahora, vamos a pregunta. suponer que esto es, sí recuperó esto. Sí está, recuperó su pulso, recuperó eso, bacán, entonces yo empiezo y sigo con mis protocolos, ¿sí? Aunque yo creo que ACLS también va a ser solo un repaso así súper breve, porque también el doctor Galarza me dijo que domina todo esto de la cardioversión y la desfibrilación. Entonces, vamos a suponer que aquí este paciente no recuperó, no regresó a su estado de circulación espontánea. No tengo pulso, sigo un paciente sin pulso. Pues bien, si sigo con un paciente sin pulso, pues aquí yo ya puedo entrar a dos situaciones básicas. Podría ser aquí al inicio, como les digo, a veces es difícil hacerlo en la parte teórica, en la parte práctica creo que va a ser mucho más fácil poder decirlo. Listo, dime, mi estimado Schreiber, anote su pregunta o dígala como usted quiera. ¿Sí se me escucha tal vez? Schreiber. Sí, sí, se escucha. Bueno, ya sí. Bueno, solamente Ayer tuve un tenía, problema con el retorno, mi estimado Schreiber. De pronto estoy teniendo el mismo problema porque, mejor anótala, por favor. Tuve un problema con el retorno con esta computadora y les dije a los compañeros más bien que la anoten. Entonces, ustedes me pueden escuchar, pero yo no escucho nada acá. Al menos no escucho. Solo dice aquí hablando Joymer y no. O estás con el micrófono apagado. Una de dos. Ya le escribo. Perfecto. Sí, por favor, Joymer. Sí, ya va a escribir. Escríbela y yo estoy atento aquí para poder hacer. Entonces, hasta eso, hasta que yo me describo un poquito esa pregunta, sí, cuando no tengo, decía acá es bastante difícil decirlos. Yo puedo iniciar el RCP, ¿no es cierto? Esto como canalizo vías y ya decir que le pasen epinefrina o adrenalina. Le voy a decir, ya, póngale adrenalina. O sea, puedo ponerlo acá. ¿Sí? O también puede ser que no veo respuesta y puedo utilizar adrenalina. Por eso digo, esta parte es bien complicada hacerlo así como teórico. Es más fácil hacerlo en la práctica donde, como te digo, te vamos a enseñar cómo es que se maneja todo esto. Entonces, igual, al administrar adrenalina, yo tengo que ver si es que tengo la respuesta y si no tengo la respuesta. ¿Sí? ¿Tengo o no tengo respuesta? ¿Sí? Porque no tengo actividad eléctrica, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tener acá? Pues vamos a tener, mis queridos amigos, que nosotros vamos a ver qué es lo que va a suceder con la respuesta o no. Si no tengo respuesta en este paciente, pues obviamente voy a continuar con mi ACLS, o sea, con mi resucitación cardiopulmonar avanzada y todo ese tipo de cosas. Y se supone que ya estuve haciendo ATLS y todo ese tipo de cosas y aparentemente no hubo ningún problema inicial, pero la indicación es aquí colocar dos tubos de tórax. Tubos de tórax. Tubo de tórax, bilateral, son a los dos lados, tanto en mi tórax derecho como en mi tórax izquierdo. En los dos lados vamos a colocar. Dice
¿Qué pasa si llega un paciente que tiene una fractura costal evidente o vemos un paciente con tórax inestable que entra en un paro cardíaco inicial? Igual iniciamos RCP. Sí, señor, igual se inicia RCP. RCP se inicia porque se inicia RCP, mis queridos amigos. ¿Por qué no le vamos a tener miedo a las costillas? Como les digo, en RCP vamos a aprender eso, porque el masaje no es sobre las costillas, el masaje es sobre el esternón. Entonces, el esternón es el que va a comprimir lo que va a comprimir al corazón. Entonces, ya lo vamos a ver cuando veamos un poco de ACLS y BLS. Va a comprimir el corazón, entonces no es sobre las costillas. Si lo hiciera sobre las costillas, pues obviamente voy a hundir las costillas y voy a atravesar cualquier cosa. Entonces, es sobre el esternón la presión que voy a hacer. ¿Sí? Si tengo trauma de tórax, no, tubo de tórax, trauma de tórax. Voy a colocar tubo de tórax. Al colocar tubo de tórax es bilateral, tanto en el pulmón derecho como el pulmón izquierdo. Dice, pero no hay riesgo de trauma cardíaco al comprimir el tórax. No, por eso es que el masaje cardíaco tiene que ser bien dado. ¿Sí? El masaje cardíaco tiene que ser bien dado, doctores, bien dado. Por eso depende de la colocación de las manos, depende cómo tengo que hacerlo, que mis manos no se muevan en el sitio, eso lo vamos a aprender en la práctica. O sea, tengo que manejar este tipo de pacientes. Ahora, ¿cuándo no voy a dar masaje cardíaco? Cuando hay una destrucción de la pared. Si tengo una destrucción de la pared, si esto realmente está destruido por el accidente, pues ahí voy a entrar a lo que se llama la toracostomía de resucitación. Una toracostomía de resucitación. Así entramos a palabras mayores, que es justamente lo que vamos a llegar aquí. Si yo tengo después de poner los tubos de tórax con ACLS y BLS, tengo respuesta a la circulación espontánea, pues sigo con mi tratamiento ATLS, ACLS, que ya vamos a ver, todavía no lo hemos visto, ACLS y ATLS, ¿sí? Si es que tengo respuesta a esto. ¿Qué pasa si no tengo respuesta, doctores? Aquí viene la parte bastante complicada, porque hasta ahí básicamente la gran mayoría como médicos generales llegarían. Aquí ya tocaría hacer una toracostomía de resucitación. Una toracostomía. ¿Qué consiste en abrir en el quinto espacio intercostal? Abrir el quinto espacio intercostal, hacer una incisión profunda de una a todos los planos, de manera que llegues, si es posible, de un solo tajo hasta la pleura. Abrir las costillas en el quinto espacio intercostal, ¿no es cierto? Abres las costillas en el quinto espacio intercostal, introducir tu mano, bajar el pulmón hacia la canilla, porque el paciente debe estar acostado, pones de preferencia colocar un separador ortostático, aquel separador mecánico que lo va a mantener las costillas abiertas, si no, pues va a ser con tus ayudantes, o si no, te toca meter las manos ahí. Haces una incisión, ¿no es cierto? Y entras tu mano, bajas el pulmón, ¿no es cierto? Bajar el pulmón, y si es necesario a veces clampear el ilio del pulmón y llegar al corazón. Al llegar al corazón, pues hay que abrir pericardio, drenar la sangre, y si es que el corazón está ahí pues abierto o tiene algún problema, hay que suturar el corazón y hacer un masaje cardíaco incluso abierto, que sería lo mismo que pasa si hay destrucción de pared. Si yo, por ejemplo, tú estás sospechando de que el masaje cardíaco está fracturado el esternón, está esto, sospecho de que lo que voy a hacer va a causar una lesión en el corazón, tocaría la toracostomía. Esa sería la respuesta a lo que tú estás preguntando y la inquietud. Pero usualmente una de las grandes ventajas es que el esternón, para que exista una fractura de esternón, es bastante complicado. O sea, es bien difícil que se produzca una fractura de esternón. Pero vamos a suponer que si hay, lo que ponía el peor de los casos, Joimer, es que ahí te tocaría obviamente entrar a una toracostomía de resucitación, abrir y hacer a un lado el pulmón y llegar al pericardio. Si te das cuenta, ¿por qué estamos dando preferencia? La toracostomía está dando preferencia a hacer tres cosas. Masaje cardíaco, directo, obviamente, porque ya llegas al corazón, masaje cardíaco. Segundo, descomprimir pericardio. ¿Sí? Sobre todo, esa es la preferencia. Pero obviamente si llegaste a pleura y había algo en pleura, tendrás que descomprimir pleura. La pleura se va a descomprimir porque la abriste de tajo al paciente, ¿no es cierto? Y el asunto sería la sutura. La sutura. Es decir, yo puedo suturar corazón, puedo suturar algún vaso, puedo suturar el pulmón, puedo hacer algunas cosas ahí al hacer este tipo de cosas. Ahora, como te das cuenta, realmente solo ponte un ratito en el caso, o sea, métete en el personaje, por decirlo de alguna manera.
Tú estás en un lugar donde tienes un paciente que no tiene pulso, que está inconsciente, empieza a hacer tu maniobra de SP, le pasas epinefrina, no responde el paciente, le colocas 2 tubos de tórax o no colocas el tubo de tórax, también te puede ayudar a hacer como que colocas 2 tubos de tórax y con los dedos mantener ahí, haciendo un efecto de válvula, permitiendo que el aire se salga y no entre, pensando que hay un neumotórax. Aquí no hice ningún diagnóstico, doctores. Si usted se da cuenta, en este esquema no he hecho diagnósticos. Simplemente es que está ahí en el SP, paso epinefrina, estoy haciendo el ABC y el paciente no responde. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tubo de tórax. Entro con 2 tubos de tórax. Tac, tac. Estoy sospechando que de pronto el problema está en tórax, por eso mi corazón no está latiendo. ¿Captó el mensaje? Estoy sospechando que es tanta la presión que hay en la cavidad pleural que impide que mi corazón esté latiendo, por lo tanto, 2 tubos de tórax. Tac. Coloco los 2 tubos de tórax y no pasó nada. El corazón sigue sin latir. Es decir, aquí no hay respuesta, no hay restitución de la circulación espontánea. No existe eso. Se quedó en este puntito. Ya por aquí me salió, ya, restitución espontánea. No, no hay todavía, pese a los 2 tubos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Abrir el tórax. Sigo sospechando, doctores, sigo sospechando que hay un problema en el tórax que está haciendo que el corazón no esté latiendo. Abro el tórax, bajo el pulmón y me voy directo al corazón para 2 cosas. Masaje cardíaco directo, sutura y descompresión. Serían 3. Perdón. Pero en ese camino yo puedo ver que el pulmón está lesionado, que el problema está, de pronto la lesión no es en el corazón, sino que es en el hilio del pulmón. Al tener un problema en el hilio del pulmón, pues ahí está el sangrado, entonces voy a clampear ese hilio del pulmón. Pongo una pinza para de clamp, ¿no es cierto? La coloco ahí y pinzo eso. ¿Qué me va a permitir esto? Por ejemplo, si digamos que sea en el hilio del pulmón, me va a permitir, doctores, que la presión arterial suba. Y al permitir que la presión arterial suba, caemos en fisiopatología, aumento la perfusión tisular. Y al aumentar la perfusión tisular, podría estar aumentando la oxigenación cerebral y mi paciente, y obviamente oxigenación cardíaca y cerebral, y mi paciente recupere su circulación espontánea y mejore su nivel de conciencia. Pero aquí también me va a servir para otra cosa. Es decir, hago la toracostomía sospechando que está en el corazón. Veo que el pulmón está bien, veo que el hilo está bien y, oh sorpresa, el corazón está bien. ¡Wow! ¿Y ahora qué pasó? El segundo punto que yo tengo que estar pensando es que el problema está en el abdomen, pero yo abrí tórax. ¿Y ahora qué hago? Paciente inconsciente con paro cardíaco y que no funciona lo que acabo de hacer, lo que deberíamos hacer es cerrar o clampear la aorta descendente. Un clamp en la aorta descendente, ¿para qué? Nuevamente para la misma historia. Subir la presión arterial, mejorar la perfusión y obviamente tendríamos que irnos a cavidad abdominal para ver qué está sucediendo. ¿Sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, como que nuestro trabajo llega, o sea, básicamente como médicos generales, si hablamos como médicos generales, mi trabajo llegaría a lo sumo a colocar los tubos de tórax. Espero en algún momento que puedas aprenderlo, sí, a colocar tubo de tórax. En la facultad hay un maniquí para hacerlo, pero lamentablemente ya saben cómo estamos en este tiempo. Entonces, la colocación del tubo de tórax y todo eso, y esperar que recupere su circulación espontánea, doctores. Entonces, estas son medidas realmente, esta medida que te estoy poniendo acá, ¿no es cierto? Son medidas ya extremas, igual que esta medida que decíamos sin eco, es una medida extrema. Tú sabes que, en pocas palabras, haga o no haga esto, las posibilidades de que mi paciente fallezca son elevadísimas, ¿sí? Es como decir un ASA 4, ¿no? O sea, ya con o sin cirugía, ese paciente, ya, o sea, no hay más historia, mis queridos amigos. Entonces, esto es lo que habría que hacer, mis queridos amigos, en este caso. Entonces, estos son los peligros más fuertes, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar después de haber solucionado todas estas cosas? Vamos a suponer que todo nos fue bien. ¿Cuál es el otro paso a seguir? Pues obviamente tengo que ver los anexos de todo esto. ¿Cuáles son los anexos? Es decir, ¿cuáles son los exámenes complementarios? Concepto, como siempre lo hemos dicho, doctores, siempre paciente hemodinámicamente estable. Si no está así, no es candidato a ningún examen. Estos pacientes de trauma de tórax, obviamente, depende de lo que tú decidas y de las prioridades, se van a beneficiar de una RX de tórax por obvias razones, para ver si hay fracturas, si hay borramiento de los ángulos, si hay ensanchamiento del mediastino, si hay desviación de la tráquea, si hay, si no se ve el botón aórtico, y espero de todo corazón que eso lo estés viendo en radiología.
También van a ser candidatos a un ATAC, obviamente, van a ser candidatos al eco. En el exámenes de sangre, pues vas a tener que de ley por los convencionales, ¿no es cierto? Hematocrita, hemoglobina, pero de ley ese paciente gasometría. Entonces, ese paciente vas a tener que manejarlo. Este paciente ya pasó la revisión primaria, solucionaste la revisión primaria y entraste a esto. Sí, ya entré a afinar mi diagnóstico. Ya voy a afinarlo a mi diagnóstico. Ya le puse el tubo de tórax, el paciente mejoró, la RX de tórax es lo mejor. Ya, si puse un tubo de tórax, ¿para qué le voy a llevar un ataque? Ahí elijo la RX de tórax por dos motivos. Uno, para ver si mejora el cuadro de mi paciente y dos, para ver si el tubo que puse está bien colocado. Pero si el paciente estoy sospechando que hay un taponamiento cardíaco, sigo pensando que hay un taponamiento cardíaco, dijo este paciente como que está hemodinámicamente estable, pero los ruidos del corazón no los escucho el latido. Entonces ese paciente puedo pedirle un ECOFAS o puedo decir, bueno, voy a entrar de una al ataque. Si el paciente estuvo con hipovolemia, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Y hubo una respuesta satisfactoria, entonces tengo que ver si es que de pronto hay una colección de líquidos, si realmente estuvo, si no solamente es el tubo que me salió sangre del tórax, puede ser que hay una lesión también en abdomen, podría estar haciendo ECOFAS o TAC. Todo esto ya es criterio del médico para poder ver qué es lo que mejor le ayuda. ¿Ok? Listo. Entonces, compañeros, acá viene la otra parte que ya es un poquito más suave, ya es un poquito más suave. ¿En qué sentido? Porque los diagnósticos que son complementarios a los anteriores y que pueden causar potencial muerte de mi paciente, es decir, los que ya debería, eventualmente puedo encontrarlos en la revisión primaria, pero son los que tengo que tener en mente siempre, pero usualmente se los encuentro en la revisión secundaria, son pues ya el neumotórax, nada más que este ya no es un neumotórax a tensión, es el neumotórax simple, es el neumotórax simple, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Neumotórax, trauma de corazón, un trauma contuso de corazón, es decir, no hay mayor historia, ¿no es cierto? El famosísimo tórax inestable, el famoso tórax inestable que justamente nos estaba diciendo nuestro amigo Joimer, el tórax inestable, tendría junto con el tórax inestable la contusión pulmonar, un paciente que tiene contusión pulmonar, un paciente que tiene laceración de diafragma, lesión de diafragma, laceración de esófago, laceración de grandes vasos. ¿Sí? Estos son los diagnósticos que son, que tal vez no lo maten a mi paciente en los primeros minutos, pero que me pueden aumentar la mortalidad. Es decir, que sí lo pueden matar, pero es un poco más tardío. Y también me pueden aumentar la morbilidad, y la morbilidad se puede complicar con alguna otra situación y llevarme nuevamente a mortalidad. Entonces, yo te invito a que estos los revises en el manual. Es que no te voy a decir cosas porque al final, de motora simple, ¿qué vas a hacer? Descomprimir. No hay historia, hay que descomprimir. A veces es tan mínimo el neumotórax que lo puedes valorar con el cardiotorácico y tomar una decisión, sí, pero lo usual es descomprimir. Un hemotórax, ¿qué vas a hacer? Pues lo mismo, sí. Ahora, si no es un hemotórax masivo, es bastante difícil de ver, o sea, no es tan fácil verlo, pero tú lo ves al paciente como que alguna vez sí tuvimos un paciente que se pasó desapercibido un hemotórax y obviamente eso se terminó formando un piotórax y lamentablemente terminó con una cirugía porque se hicieron después del piotórax. Ese piotórax hizo un absceso tabicado y quedaron bandas adherenciales. Bandas adherenciales, aquí se llenó, imagínate que aquí está lleno de pus. Pongámoslo aquí así como que de esta manera. Aquí se llenó todo esto, esto estaba lleno de sangre, se formó un piotórax y ese se tabicó, se hicieron paredes, cambiémoslo de color, sí, se hizo pared aquí, ¿sí? Se hizo una pared, ¿no es cierto? Se hicieron paredes, estaba tabicado y eso terminó formando bandas adherenciales en ese nivel y después el paciente tenía problemas de ventilación respiratoria, tuvo que entrar a cirugía para hacer eso. Ese problema de dejar un hemotórax, como te digo, ahí gracias a Dios el paciente vivió. Yo supe de un paciente que había fallecido porque se había complicado, todo eso había sido una complicación terrible. Pero el paciente que te hablo sobrevivió, pero fue por un hemotórax que no se pudo identificar en una RX y pasó por desapercibido hasta que ya vino con el piotórax y todo eso que te acabo de contar. Por eso estos aumentan la morbilidad y podríamos decir la morbimortalidad. ¿Ok? El trauma de corazón
cerrado es aquel paciente donde vas a tener que tener alto índice de sospecha. Ya los pusimos por acá en quienes vas a sospechar, cuando hablamos de este de acá. Por aquí lo pusimos, en quienes vas a sospechar. Es decir, este paciente no te llegó en paro, no te llegó en paro, pero no ves una franca mejoría de tu paciente. Es como que dices, y ahora este paciente realmente está hemodinámicamente estable y como que de aquí no avanza. No avanza a decir que está normal. Entonces, ese paciente, pero tiene una lesión en esto. Y sobre todo, como vas a poner electrocardiograma, entonces tienes un electrocardiograma con bloqueo de rama derecha, con extrasístoles, con problemas en su trazado electrográfico, de electrocardiograma normal, y unido a esto que pusimos por acá abajo, el tipo de accidente y todo ese tipo de cosas, entonces yo digo, chusa, a lo mejor tiene un trauma contuso de corazón. Entonces tiene un trauma que lesionó la pared y que puede haber alterado una de sus válvulas, el sistema de conducción, es decir, que pudo haber estado lesionado a este paciente por aquí lo pusimos. Entonces, este paciente vas a sospechar mucho de eso. Entonces, acuérdate, la actividad eléctrica sin pulso, puede ser que el paciente de actividad eléctrica sin pulso tenga otras razones, pero acá, como te decía, el grave problema en trauma es que yo no voy a poder decir, en la mayor parte de los casos, yo no voy a poder decidir quién fue primero, si fue primero el paro cardiorrespiratorio que lo llevó al trauma o fue el trauma que lo llevó al paro cardiorrespiratorio. Entonces, el tratamiento va a ser siempre el mismo. Pero acá es un paciente que ya está hemodinámicamente estable, pero que no hay una franca mejoría y ves un trazado anormal en su electrocardiograma. Paciente joven que no ha tenido ningún problema en corazón y que tengas un trazado anormal, pues tienes que sospechar. ¿Qué vas a hacer con este paciente? Pues básicamente, obviamente referirlo, pero ese paciente es el candidato al ecocardiograma, ¿sí? Sí, el ecocardiograma sería ver para ver si hay deformidad en su electrocardiograma, ecocardiograma para ver si hay una deformidad en el corazón, para ver si hay un problema en las válvulas. Entonces puedo beneficiarme de este tipo de pacientes. El tórax inestable que nos mencionaba nuestro amigo Schoenberg, ventajosamente el tórax inestable por sí solo no es tan capaz de darme molestias graves, pero usualmente el tórax inestable se asocia a una contusión pulmonar. Sobre todo en pacientes adultos. En los pacientes adultos debe existir las dos cosas. Contusión pulmonar, ¿no es cierto?, sería aquel golpe que se provoca lesión en el parénquima, ¿no es cierto?, estas costillitas que están aquí. Se hundieron y golpearon esta parte, sí, esta parte del pulmón, y esta parte del pulmón se quedó con un problema de edema, de inflamación, obviamente post-trauma, y eso disminuye la ventilación en ese punto. Entonces, tienes dos cosas aquí. El paciente con tórax inestable, es decir, tengo problema de mecánica ventilatoria, sí, y voy a tener problema en la ventilación, sí, en la ventilación, las dos cosas. ¿Por qué? El uno, porque las costillas pues no están como deben estar. Ya creo que dijimos cuál es el criterio de tórax inestable, así que creo que no es necesario repetirlo. Y la contusión pulmonar, pues obviamente ese pedacito de pulmón o pedazo de pulmón no está haciendo ventilación porque está con su proceso de edema, que está con su proceso inflamatorio, entonces no está cumpliendo sus funciones. ¿Qué es lo peligroso de este paciente, doctores? El paciente que tiene estas dos características ya tiene un problema de ventilación, pero encima de que ya tiene un problema de ventilación, se añade que la mecánica ventilatoria se altera, uno obviamente por la lesión que tiene y otro por el dolor. El dolor que le produce esto a mi paciente, le está produciendo tal dolor a mi paciente que mi paciente va a empezar a tener respiraciones superficiales. Y eso me ahonda mi problema ventilatorio, ¿sí? Porque tú has visto, ya debes haber visto que se da, cuando tú tienes un paciente con una contusión pulmonar, por decirte, sencilla, o sea, tiene contusión pulmonar, sospechas que hay una contusión pulmonar, puede ser, ¿en qué pacientes puedes sospechar eso? En pacientes jóvenes. Mientras más joven, es más posible que las costillas sean tan elásticas que lo que hicieron fue golpear al pulmón, lo golpean al pulmón y el pulmón se inflamó. Entonces, sospecho esto. ¿Qué hago con este paciente? Ejercicios respiratorios, es lo que se hace, ¿no es cierto? El famoso incentivómetro. Eso es lo que vas a hacer, ¿sí? Pero acá yo tengo, aparte de eso, costillas rotas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo lógico es manejo del dolor. Este señor es el que tengo que manejar. Tengo que quitar el dolor. Entonces, ¿qué vas a utilizar en este paciente? Ya está hemodinámicamente estable. Entonces, el paciente tienes que usar, la asociación es súper buena, asociar analgésicos periféricos con analgésicos centrales. Esta asociación es súper buena. Analgésico periférico más analgesia central. Si esto no es suficiente, bloqueos.
Si esto no es suficiente, bloqueos. Hay pues los amigos duros de los bloqueos. Yo he realizado bloqueos subcostales, ¿no es cierto? Porque no tenemos anestesiólogos en todas partes. Entonces, tienes que acordarte que aquí tienes a nuestra amiga la costillita. ¿Sí? Y acá tengo pues obviamente la otra amiga costillita que estaría por acá. Y aquí nosotros tenemos el paquete vascular nervioso. En este punto. Aquí, por obvias razones, estarían pues los músculos, ¿no? Entre costilla y costilla, acá sería músculo y músculo. Todo procedimiento que haces en tórax, tienes que evitar tocar el paquete vascular nervioso, ¿sí? Vas a poner un tubo, vas a hacer algo. Entonces siempre entras, ¿por dónde? Por el borde superior de la costilla. Por aquí o por aquí. Pero en este caso yo quiero bloquear eso. Entonces yo quiero bloquear. Entonces ahora yo tengo que entrar desde la parte inferior, vamos aquí, desde el borde inferior, y voy a intentar entrar aquí, a este punto. Y ahí voy a infiltrar con silocaína para conseguir la analgesia, ¿sí? Voy a tener que infiltrar silocaína en ese punto para que la analgesia se consiga y aliviar el dolor. Este es uno de los bloqueos que sería bloqueos intercostales. Otro tipo de bloqueo, que eso ya lo manejan más nuestros amigos, los de la banda de reduce sueños, los anestesiólogos, son bloqueos intrapleurales y bloqueos extrapleurales y bloqueos, vamos a girar, pleurales y epidurales, epidurales, continuos. O sea, cogen un catéter, lo ponen a nivel del espacio epidural, ¿no es cierto?, médula, y están ellos cada cierto tiempo colocando infusiones de analgésicos. Ellos manejan eso. Entonces, si tienen dudas en eso, yo creo que por ahí la doctora Melita les puede ayudar. Bloqueos intrapleurales, extrapleurales y epidurales. Entonces, manejo del dolor, ¿para qué? Para que el paciente pueda respirar normalmente. Entonces, lo voy más ejercicios respiratorios, ¿sí? Nada, doctores, de soplar botellas. Aquí no sirve, tal vez para otra cosa, pero aquí soplar, nada de soplar botellas, nada de inflar globitos. Incentivómetro, doctores, ¿no es cierto? Porque lo que necesitamos, doctores, es que nosotros, si has visto ese incentivómetro, tiene 3 compartimentos y tiene 3 esferitas acá. No son las esferas del dragón, pero ahí están, ¿no es cierto? Y eso está conectado a una manguerita que el paciente tiene que llevar hacia su boca. Entonces, el paciente con su boca, ¿no es cierto? Aquí, el paciente con su boca lo que tiene que hacer es no soplar. Ese es el error que siempre vemos. Sople, no, tiene que inspirar, tiene que al inspirar, al entrar el aire hacia el pulmón, ¿sí? Al entrar el aire hacia el pulmón, y como tiene que hacer un esfuerzo, cuando él hace inspiración, estos esferitas van a elevarse. ¿Y qué es lo ideal? Que el paciente mantenga las esferas elevadas aquí por lo menos 20 segundos. O sea, al inicio va a elevar solo una, después solo 2, después eleva las 3, pero caen inmediatamente. Luego le vas a pedir que mantenga elevadas por lo menos 20 segundos las 3 ahí. Eso provoca que la entrada de aire sea primero con fuerza y se produzca expansión pulmonar. Al producir expansión pulmonar, yo voy a evitar que estos procesos inflamatorios me causen problemas de falta de movimiento, falta de expansibilidad, y que eso me lleve a una neumonía, que eso me lleve a un empiema, eso me lleve a muchas cosas. Entonces, por eso es que les digo, estas cosas pueden matar a mi paciente por la morbilidad antes que directamente en sí. Como te comentaba, sí supe de un paciente que murió después de un hemotórax simple que se terminó en empiema y fue una catástrofe todo el asunto. Ok, ¿qué más tenemos? Laceración de diafragma. Y estas son bien difíciles, doctores, bien complicadas, porque si nosotros colocamos acá el diafragma, coloquémoslo por aquí lo ponemos al señor esófago, ¿sí? Aquí vendría nuestro amigo el señor don estómago, ¿no es cierto? Y tendría el diafragma. 2 tipos de lesiones básicas en el diafragma, me refiero a difíciles de diagnosticar, sí, salvo ciertas características. Si tienes una lesión por arma blanca en el diafragma,
es probable que pase desapercibida esa lesión a never forever y cuando esté en la edad adulta, el músculo, todo músculo en la edad adulta pierde tonicidad por pérdida de proteínas, ¿sí? Y si el agujerito por el arma blanca se haga lo suficientemente grande y el estómago suba o el colon, es decir, se produzca una hernia diafragmática. Sí, eso puede suceder, es bastante común. Sí, por lo tanto, estos pacientes, por ejemplo, ¿qué suele pasar? Estos pacientes usualmente tienen dolor al respirar, tienen molestias respiratorias, pero como a veces son jóvenes, con una buena analgesia, pasa y no se van a la casa y regresan después, como te digo. El problema más común, donde da más problemas, donde es cuando se produce lesión por estallido en el diafragma, es decir, que es una lesión en toda la pared del diafragma y hace verdaderos agujeros, agujeros más grandes, donde, por ejemplo, el estómago puede subir acá en ese agujero, pero ese agujero es grande, pero cuando el paciente ingiere alimentos, se dilata el estómago y al dilatarse el estómago puede quedarse estrangulado ahí y causar un dolor terriblemente grande, puede subir el colon, puede subir estas vísceras hacia arriba, obviamente, ni son hacia abajo, ya me salió súper lojano eso, sí, suben hacia el tórax y ahí pueden causar un estrangulamiento. ¿Cuál es la característica aquí? Este paciente va a presentar dolores muy agudos, un dolor, es decir, tú ves que externamente la lesión, pero se cayó de 4 metros, 5 metros, pero está hemodinámicamente estable, pero tiene un dolor demasiado exagerado, es decir, no hay concordancia entre lo que tú ves y el dolor que el paciente refiere. Entonces uno puede estar sospechando que hay una lesión de diafragma, ¿ok? Entonces, como te digo, no es tan sencillo, es complicado. ¿Qué vas a hacer? Puedes colocar una zona nasogástrica, aquí justamente donde está esta flechita, viene la zona nasogástrica, y luego pedir una RX y te vas a dar cuenta que la zona nasogástrica está en tórax y no está donde debería estar. Puedes pedir lo que sería medios de contraste, ¿no es cierto? En contraste para ver cómo están los intestinos, cómo están las vísceras. Es decir, hay algunas opciones que uno podría hacer para poder controlar y poder ver qué está sucediendo. ¿Cuándo podría ser más evidente? Cuando, por ejemplo, se produce una lesión aquí del estómago y el líquido intestinal viene acá. Lesión de colon y el líquido intestinal viene acá. Entonces encuentro líquido intestinal que me va a causar obviamente una pleuritis y esa pleuritis me puede llevar a un empiema y es la misma historia que hace rato en el hemotórax. Pero, por ejemplo, sí se ha visto, eso sí lo hemos visto, tienes aquí colocado un tubo torácico, ¿sí? Por neumotórax, por cualquier cosa es, cuando de pronto empiezas a ver un líquido aquí que es líquido gástrico, un líquido turbio. Empiezas a ver ese líquido turbio y dices, ah, caramba, esto no es buena idea. Entonces, ahí uno empieza a sospechar que puede haber una lesión de víscera, que sería de diafragma y que puede llevarme a una hernia diafragmática y que sea justamente esa víscera en el tórax tenía una herida. Mientras tanto, dolor, o sea, como te digo, se pasan desapercibidas. Las heridas de diafragma y de esófago, esas son las que más se pasan desapercibidas, doctores. A veces las heridas de esófago causan fístulas que van del esófago a la tráquea y vienen por el problema de la fístula y no vienen por otro problema. Es decir, acudió porque estoy teniendo problemas de tos repetitivos, estoy teniendo hemoptisis, está medio raro esto, y van al médico que tuvo un accidente de tráfico, entonces, vamos a una tomografía, una broncoscopía, porque lo sospecharon y encuentran la fístula. Entonces, estos pacientes tienen problemas de morbilidad. Sí, entonces esto suele suceder. Ahora, si es un desgarro completo del esófago, obviamente este paciente me va a dar una pleuritis franca, entonces ahí sí voy a tener bastante que decir. Y por último, doctores, teníamos los grandes vasos. Lesión de grandes vasos, ¿por qué está? Lesión de grandes vasos. Aquí la pregunta de cajón, mis queridos amigos, es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está aquí una lesión de grandes vasos? ¿Por qué te digo esto? Porque básicamente, mi querido amigo, una lesión de la aorta, el paciente, una lesión, laceración completa de la aorta, doctores, el paciente muere en 10 minutos. Así de sencillo. Estos son los pacientes, uno de los pacientes que va a fallecer, que fallece en el sitio del accidente. Es decir, salvo que justo tú llegaste hace rato y sospechaste de una que es lesión de la aorta y tienes todo el material como para entrar y clampear la aorta, que realmente eso sería un idilio. Entonces, ¿por qué entonces estos pacientes están acá?
como te digo, los de laceración completa de la aorta en 10 minutos, es decir, no son los pacientes que nos van a dar tiempo de hacer un diagnóstico. Están aquí porque tenemos laceraciones incompletas, por un lado, tenemos ese tipo de cosas, laceraciones incompletas, y por otro lado, pues, tenemos aquellos pacientes que ventajosamente, ¿sí? Para ellos sucede esto. Entonces, tú tienes acá, ¿no es cierto? Aquí y así. Entonces, una laceración, ¿sí? Si tú te acuerdas del pericardio fibroso, el pericardio fibroso sube, ¿sí? El pericardio fibroso va a cubrir hasta el nacimiento de la arteria pulmonar. Entonces, el pericardio fibroso está cubriendo parte de la porción ascendente de la aorta. Entonces, si tiene una laceración en este punto, el sangrado puede ser contenido también por el pericardio. ¿Sí? Punto número 1. Punto número 2, que el sangrado sea laceración incompleta, obviamente, que el sangrado sea contenido por el mediastino. ¿Sí? Que sea contenido por el mediastino. Mediastino anterior es bastante pequeño, mediastino medio también por la presencia del mismo corazón es bastante pequeño. El problema sería en el mediastino posterior, es decir, laceraciones que serían, creo que si tenemos por aquí uno que me ayude. No, no hay. Pongámoslo acá. Mediastino posterior. Tengo aquí al famoso esternón, diafragma, columna vertebral, corazón. La señora aorta se fue a dar la vuelta al gran país y vino para acá. Mediastino posterior. Y aquí una laceración incompleta que tenga que ser contenida por el mediastino posterior, bastante difícil. Pero puede ser una laceración tal que simule un aneurisma, es decir, que la capa más externa de la aorta lo sostenga. ¿Sí? O sea, se sostenga ahí. Eso es bastante raro, pero sí se puede dar. Entonces tienes ahí como una especie de aneurisma en ese punto. Pero acá abajo, doctores, acá abajo ya cuando la aorta baja y es aorta abdominal, tienes que recordar que es retroperitoneal, peritoneo estaría cubriendo por aquí, ¿sí? Y tengo acá un hematoma retroperitoneal, ¿sí? Cambiamos de color, pongamos que es la sangre de Hulk. Entonces tengo acá un hematoma retroperitoneal. Entonces puede ser contenido por estas circunstancias y eso me puede permitir que este paciente, como te digo, se identifique este problema después de horas de la lesión, incluso después de 1 o 2 días de la lesión, se sospeche de que hay este problema y podemos tener estas situaciones en estos pacientes. Yo le invito, doctora, a que termine toda esta información que le acabo de dar y si tiene